Hola a todos, bendiciones. El día de hoy vamos a estar realizando, miren, este hermoso modelo para un monedero o para un bolso. Yo lo voy a estar realizando en un bolsito. Si lo vas a hacer para monedero, pues simplemente vas a hacer menos cadenas, menos vueltas y en puntos bajos. Si lo vas a hacer como bolso, pues vas a seguir el paso a paso que te voy a dar. ¿Listo? Miren, es muy bonito, muy simple de realizar, súper fácil. Así que vamos a iniciar, pero antes quiero invitarte a que te suscribas si no estás suscrito, actives la campanita y por supuesto me acompañes hasta el final de este hermoso paso a paso. Voy a utilizar estos tres tonos que ven aquí. Este material es 100% acrílico, 2 milímetros de grosor. Voy a trabajar con un gancho 2.0 para que la puntada quede cerrada, una aguja lanera, mi tijera y un encendedor. Es todo lo que voy a estar utilizando el día de hoy. Como les dije, el paso a paso es muy sencillo, va a ser algo muy repetitivo, así que vamos a ver. Vamos a hacer un nudito deslizado y voy a levantar 25 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 cadenitas. Voy a unir aquí el primero punto cadena que hice con un punto deslizado. Voy a levantar una cadenita y en el mismo punto vamos a hacer un punto bajo. Y ahora voy a ir trabajando por cada cadenita un punto bajo, es decir 25 puntos bajos. Aprovechamos para ir escondiendo esa hebrita que nos va quedando. Miren, de esta manera vamos a ir trabajando hasta completar nuestros 25 puntos. Bien, terminando la vuelta vamos a iniciar la siguiente. Levantamos dos cadenitas y en el mismo espacio vamos a hacer un medio punto. Lazada en el siguiente volvemos a realizar dos medios puntos y por cada punto vamos a realizar un aumento de medios puntos. Al final debo tener 50 medios puntos. Mira, lazada, vamos al punto y en el mismo realizamos dos medios puntos. Nuevamente dos medios puntos hasta completar la vuelta por 50 medios puntos. Aquí ya tengo 50 medios puntos. Para la siguiente vuelta voy a trabajar aquí una cadenita y aquí donde hice los dos medios puntos en el mismo espacio voy a trabajar un punto en relieve. Miren, el primer punto vendría siendo aquí las dos cadenitas, lo tomamos en relieve, punto, formando siempre un medio punto. Una cadenita, me voy a saltar este punto y el que viene, ven, aquí están los dos juntos, voy a tomar el primero en relieve, medio punto, cadenita. Este de aquí, el que está ahí mismo, lo salto y tomo el primero de los siguientes dos, medio punto, cadenita, salto uno, voy al siguiente, medio punto, cadenita, vamos al siguiente y así voy a continuar. Al finalizar debo tener nuevamente 25 puntos en relieve. Listo, recuerden que los otros son las cadenitas, ahí serían, con las cadenitas serían 50, pero vamos a contar nada más los relieves, que serían 25. Cadena, saltamos un punto, tomamos el que sigue en relieve, cadenita y comenzamos o seguimos repitiendo exactamente lo mismo hasta terminar nuestra vuelta. Bueno, ya por último, para finalizar esta parte, vamos a trabajar en cada cadenita que fuimos dejando aquí entre puntos relieves.
2 puntos bajos. Ya yo he avanzado. Este paso es muy fácil, pues simplemente vamos a trabajar, como les dije, 2 puntos bajos por cada espacio. Al final son 50 puntos bajos. Ya aquí vamos a cortar, ya que esta parte quedó realizada, y esto mismo lo vamos a repetir. Son en total 9 círculos, pero hay que irlos entrelazando de una vez. Listo. Entonces voy a tomar aquí mi siguiente tono y les voy a mostrar cómo voy a empezar a entrelazar cada círculo. ¿Vale? Lo primero que hacemos es realizar nuestras 25 cadenitas. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 25 cadenitas. Miren, voy a ir aquí pasándola así y vamos a deslizar igual en el primer punto. Listo. Voy a hacer exactamente lo mismo que hice en la anterior. Primero un punto bajo sobre cada cadenita, luego voy a trabajar 2 medios puntos sobre cada punto bajo. En la tercera vuelta trabajo un punto relieve, una cadena, siempre saltando un punto, y por último 2 puntos bajos en cada punto. Listo. Entonces lo primero es nuestra vuelta de punto bajo sobre cada cadenita. Entonces vamos a ir trabajando de esta manera, punto bajo, punto bajo, punto bajo, hasta terminar nuestra cadenita. Bueno, vuelta 25 puntos. Entonces vamos aquí en la siguiente, ya la voy terminando, serían 2 medios puntos por cada punto. Me estoy repitiendo exactamente lo mismo que con el círculo anterior. Entonces ya aquí no son 25, aquí serían 50 puntos, que son los que vamos a seguir trabajando. 2 medios puntos por cada punto. Vamos a deslizar aquí en el primer punto. Hacemos una cadenita y ese primer punto lo voy a tomar en relieve, haciendo un medio punto, una cadenita lazada, saltamos el punto que sigue y en el otro vamos a tomar medio punto, saltamos uno y el que sigue medio punto en relieve, y así vamos a continuar. Deben salirme 25 puntos en relieve. Recuerden que los otros 25 son los puntos cadena. Bueno, y finalizamos nuestra vuelta realizando 2 puntos bajos por cada cadenita de espacio de la vuelta anterior. Entonces ya aquí damos por terminado nuestro siguiente círculo. Ahora vamos a hacer así, miren, va a ir quedando como una cadena. Vamos a hacer un total de 8, intercalando los colores, o si lo quieres hacer de un solo color. Yo voy a utilizar 3 tonos, así que voy a ir intercalando esos 3 tonos. ¿Listo? Una vez hayamos terminado las 8, pues realizamos la 9. Les voy a mostrar cómo vamos a hacer la 9, porque ya con la 9 vamos a cerrar toda la cadena. Listo. Entonces yo voy a continuar hasta tener las 8 y ya estoy nuevamente con ustedes. Bueno, para cerrar aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer nuestras 25 cadenitas, que aquí las tengo. Voy a introducir por debajo de esta, así, que me quede así. Ahora esta punta de aquí la voy a colocar por debajo de la blanca y la voy a unir aquí. ¿Ven? Entonces ya sale de aquí, va por debajo de esta, sube y baja nuevamente detrás del azul. De aquí en adelante vamos a repetir exactamente lo mismo que hemos venido realizando con los círculos anteriores. Solo quería mostrarles cómo vamos a pasarla. Bueno, miren, ya estamos aquí. Vamos a colocarlo ahora de la parte al revés. Ahí estamos.
Y vamos a tomar entonces, vamos a ubicarlo así, vamos a ir cerrando aquí y vamos a tomar un punto del centro. ¿Listo? Recuerden que aquí donde fuimos haciendo los cierres, pues podemos irlo colocando debajo del otro para que no se nos vayan a ver esos cierres. ¿Listo? Ya ahí no se me ve ninguno. Entonces ahora sí voy a tomar el punto, un punto del centro, para irlo cerrando de esta manera. Miren, yo voy pasando por aquí y así voy a hacer con todos. Voy a ir tomando un punto bien. Ya ahí los pasé todos. Entonces aquí lo que hago es cerrarlos y voy a atar estas dos hebritas aquí en la parte de atrás. Vamos a atarlas bien para que no se nos vayan a soltar. Vamos a cortarlas y yo pues quemo estas puntas para evitar de que se me vaya a soltar mi trabajo en cualquier momento. ¿Listo? Miren, ya ahí se va formando. Lo ubicamos bien. Y ahora vamos a empezar entonces a hacer el borde, pero antes de eso, bueno, miren, a mí me gusta por lo general utilizar la malla como fondo para que me quede resistente, pero la malla no la he podido conseguir. Así que voy a reciclar esta carpeta plástica y aquí voy a sacar un círculo de este tamaño o un poquito más reducido para que no se me vaya a salir. Listo, entonces yo por aquí ya tengo el círculo, miren. Y aquí tengo el círculo. No lo voy a colocar todavía. Primero voy a hacer los bordes y después lo voy a colocar. De esta misma manera vamos a tener a la mano una telita que sea un poquito más grandecita que el círculo. ¿Listo? Y esto lo que vamos a hacer aquí es pegar. Yo lo pego aquí, miren. Voy a colocar pegamento tanto en los bordes como en la parte central, de esta manera. ¿Ven? Lo voy a girar y lo voy a pegar aquí en todo el centro. Ahora para los bordes vuelvo a colocar pegamento, esta vez solo en los bordes, porque aquí voy a pegar esta parte así, templándola bien, que me quede bien templadita por la parte de adelante. Si tienes que echarle más, le echas más para que te vaya quedando bien. Listo, estas partes que quedan levantadas también las pegamos bien. Voy a dejar que seque y me va a quedar así. Esta es la parte que voy a colocar aquí, pero después de que haga los bordes. Bien, ahora con el tono de tu preferencia, yo voy a utilizar este azul. Vamos a hacer lo siguiente. Mira, voy a contar aquí 13 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Esos son los 13 puntos que me van a quedar aquí. Ubíquenlo bien, bien, que aquí quede cerrado en el centro. ¿Listo? Tienen que quedarme 13 puntos aquí y en el punto número 14 de cada lado. ¿Ven? Solamente de aquí a aquí, el que se ve en el aire, no el que queda aquí abajo, no, el que queda aquí. Entonces en este punto de aquí, que es el número 14, voy a hacer un medio punto. Un medio punto. Ahora voy a continuar haciendo
medios puntos hasta tener 13 medios puntos a partir del segundo. 2, 3, 4, 5, 6 por 13. Bueno, hasta aquí ya tengo 13 puntos fuera del que uní aquí. Listo, entonces aquí en el punto número 15, porque son 13, 14 con el que uní aquí y 15 con este. Entonces aquí voy a tomar el primer punto blanco y el siguiente punto aquí abajito y hago un medio punto. Ahora de aquí a aquí debo realizar nuevamente 13 puntos medios o 13 medios puntos. 1, 2, 3 y voy a continuar hasta tener los 13. Bien, ya aquí tengo nuevamente 13 y volvemos a hacer lo mismo. Tomo mi punto de aquí y el siguiente punto de abajo y hacemos medio punto para asegurar y volvemos a repetir aquí los siguientes 13 medios puntos y así voy a continuar por toda la vuelta y es así como me va a quedar, así me debe quedar. Bueno, bien, miren, ya aquí he terminado. Listo, ahora por la parte al revés vamos a colocar nuevamente pegamento. El material tiene algo, cuando es 100% acrílico, él pega súper bien con pegamento, o sea, no es algo que se va a despegar. Ahora si lo quieres coser, pues también puedes coser los bordes. Vamos a colocar bastante pegamento y luego lo que hacemos es pegarlo, que no se salga de los bordes, sino que quede ahí. Listo, vamos a colocarlo con el otro para ir viendo que nos vaya quedando parejo. Si tenemos que estirar las puntas, vamos estirando las puntas. Ya a mí ahí está, voy a colocarlo así para hacerle presión y esperar que seque por completo. Bueno, antes de empezar a unir las dos partes, mientras que se seca, vamos haciendo el asa. Para eso he utilizado este material, es macramé 2 milímetros de grosor. Listo. Entonces miren lo que vamos a hacer aquí un nudito deslizado y con estas 3 hebritas vamos a tejer el asa. Miren, aquí voy a montar esta hebra y con estas 2 pasos subo esta por aquí y con las 2 pasos y así voy a ir tejiendo el asa. Una cadena doble hebra y me va a quedar gruesa, me va a quedar resistente, ella no se va a estirar cuando le coloque peso al bolsito ni nada, sino que va a quedar muy resistente. Listo, así vamos a hacer el largo que nosotros queramos o necesitemos. Mire, ya yo terminé por aquí. Aquí abajo pues coloqué unas hebritas para darle algo de decoración. Ustedes si quieren lo pueden hacer, si no, no hay inconveniente. Ahora sí vamos a empezar a unir nuestras dos partes. Miren, vamos a trabajar, vamos a dejar aquí 1, 2, 3 y son 4. Listo, pero esas 4 vamos a dividir aquí mitad de este lado y mitad de este lado. Listo, entonces aquí cerraríamos 1, 2, 3, 4 y medio, 4 y medio para completar las 5. Listo, entonces de aquí a aquí vamos a trabajar aquí, pero antes vamos a tejer esa parte de abajo. Debemos contar los puntos que tengo de aquí hasta aquí, punto por punto los voy a contar. A mí me da aproximadamente unos 70 puntos. Entonces esos son los puntos que yo voy a tejer. Voy a utilizar este macramé con el mismo que hice el asa. Con este mismo voy a trabajar el lateral. Miren, voy a trabajar mis 70 puntos en cadena. 70 puntos en cadena. Esta parte va a ser muy fácil. Después de que ya tenga los 70 puntos, levantamos 2, nos saltamos el punto número 3 y en el cuarto vamos a trabajar punto alto. Y voy a continuar trabajando solo puntos altos de esta manera.
solo puntos altos hasta terminar toda la cadena. Una vez que hayas terminado o tejido la cantidad de cadenas, en este caso te estoy mostrando cómo lo vas a hacer, ya que yo por aquí lo tengo realizado. Miren, aquí tengo mis 70 cadenitas. Puedes colocar si quieres un poquito más. Bueno, yo no lo vi necesario, así que solamente tejí las 70. Listo. Pero si quieres colocas un poquito más y ahora te voy a explicar para qué. Una vez termines aquí vas a volver a repetir lo mismo. Voy a levantar 3 cadenitas, voy a girar. En el siguiente punto trabajamos punto alto y voy a devolverme por toda la vuelta con puntos altos y me va a quedar así 2 hileras de puntos altos. El mismo material que utilizamos para hacer los círculos estos y la misma tela vamos a utilizar igual para forrar esta otra vez. La vamos a forrar tal cual como forramos esta. Simplemente vamos a sacar una tira y vamos a envolver este y simplemente lo pegamos aquí en la parte de adentro. Miren, así me va a quedar. Ya yo lo he colocado, pues este es muy sencillo, tal cual hice esta que tengo aquí, voy a hacer esta. Listo. Miren, les dije que dejaran un poquito más si querían para que doblen aquí y no se vea esto una vez coloquemos los laterales. ¿Ven? Doblamos aquí y esto es lo que se va a ver hacia afuera. Yo con los mismos 70 dejé 1 2 3 4 puntos que son los que estoy doblando hacia adentro de cada lado. Listo, los mismos 4 puntos de cada lado. Eso es todo lo que estoy dejando. Listo, yo pues no tengo preocupación, yo lo voy a hacer hasta donde me den los puntos. Hice 70 y le estoy quitando 4 de cada lado, o sea, en total serían 8. Entonces así que estaría colocando un total aproximado de 62 puntos. Así que bueno, para mí eso es suficiente. Ahora con una agujita lanera vamos a empezar a unirlos. Bueno, si se dan cuenta, pues ya aquí esta parte pues no se las mostré cómo pegarlo porque va a ser lo mismo como hicimos aquí. Reitero en eso para que no haya inconveniente. Listo, así como forramos esta parte, se las mostré con calma. Lo mismo aquí, sacamos la tira larga y lo forramos de la misma manera, doblando las esquinas un poquito hacia adentro, se pegan y luego se pega al tejido. Yo lo he pegado. Si ustedes quieren coserlo, igual pueden coserlo por los bordecitos. Bueno, miren, voy a colocar aquí una hebra con aguja lanera y vamos a empezar a unir aquí. Listo, pueden ubicarse en cualquier extremo, la verdad no hay inconveniente por eso. Miren aquí, yo voy a tomar aquí, recuerden que dejé 4. Voy a volver a entrar por el mismo. Ahí está. Ahora sí, vamos aquí. Voy a empezar desde acá. Así como les voy a explicar esta, vamos a colocar la siguiente también. Entonces, miren, voy a tomar este punto de aquí. Voy a trabajar sobre este, voy a trabajar aquí la mitad. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. 6, 6, 12, queda uno, bueno, sí. Aquí. En la mitad. Recuerden que ahí eran 13 puntos. Y voy a ir tomando de forma circular aquí. ¿Ven? Vamos a tomar el siguiente punto de cada lado y lo vamos a continuar de esta manera. Estoy ajustando porque ahí quedó la hebrita con la que inicié para irla ocultando de una vez. Punto por punto sin saltarnos ninguno. Ya esto lo hemos hecho bastante en mis tutoriales. Tengo muchos videos que han sido así, de monederos, de bolsos. Así que ya esto es repetitivo. Listo, miren, nos va a ir quedando así. No se ve feo, se ve muy bien.
Entonces yo voy a continuar aquí, ustedes pueden continuar allí con mucha calma, mucha paciencia, dando la vuelta. Una vez terminemos esta parte, pues simplemente unimos la otra de este lado. Bueno, miren, les voy a mostrar, miren cómo me queda por los laterales, toma la misma forma. Ven, queda como en ondas. Nos va a quedar espacioso por dentro, de una vez nos va a quedar forrado. Aquí yo pues puse unos adornitos en el centro y aquí en los laterales para colocar el asa. Miren, ya por aquí coloqué esta nos va a quedar hacia afuera. Coloqué estos brochecitos. Si no los tienes, simplemente la puedes coser y listo, ¿vale? Pero mira, aquí voy a pasar por la primera hilera de puntos altos y voy a tomar también la segunda hilera, o sea, haciendo como doblándola, ¿sí? Voy a hacerlo a lo contrario. Entro por aquí y entro aquí en la segunda para que me quede dobladita. Ahí está. Listo, nos va a quedar así. Miren que la combinación de los colores también queda súper bonita. Aquí arriba pues podemos colocar un brochecito. Yo lo voy a dejar así porque estoy a la espera de algunos que encargué y no me han llegado. Pero sí, un brochecito aquí nos queda perfecto por la parte de adentro, de esos de imán, súper bien. O un botoncito haciendo un arito aquí en la parte de arriba y lo vas a botonar acá. Listo, entonces sin más mis amores, espero les guste, les sea de utilidad. Miren que la forma se ve súper hermosa. Pueden utilizar también matices de colores neón, también quedan bonitos. Listo, entonces sin más mis amores, espero les guste, les sea de utilidad. No olviden dejarme un comentario, dejarme un me gusta.